Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio denominado Cannabis, Salud y Modelo Productivo. Me presento, yo soy Ariel, quiero aclarar que esto lo acabamos de hacer de nuevo, pero nos avisaron de que no estábamos saliendo, así que lo vamos a volver a hacer. Yo soy Ariel Parajón, integro y coordino el colectivo de reflexión sobre los consumos, un espacio integrado por profesionales, trabajadores, estudiantes, que se dedican a la salud mental, a trabajar política de drogas desde un paradigma de derechos humanos relacionado, trabajando en línea con la reducción de riesgos y daños. Y en ese sentido, junto con la Fundación Igualdad, con el área de salud y derechos humanos de la Fundación Igualdad, decidimos organizar este conversatorio sobre cannabis, salud y modelo productivo. Y como habrán visto, tenía una bajada que le habíamos puesto, que decía cannabis, salud y modelo productivo, los caminos alternativos a la prohibición. Un poco para ir repensando la política de drogas que tenemos en Argentina y contextualizar por qué hacemos este conversatorio en esta fecha, en esta semana. En esta semana, el día 26 de junio, es el próximo sábado, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el uso, contra el abuso y el tráfico ilícito de drogas desde las Naciones Unidas. Y desde muchas organizaciones de distintos países se organiza una campaña alternativa que se llama Acompañe No Castigue, una campaña que trata de descriminalizar, de concientizar en base a evidencia científica y evidencia empírica sobre los distintos usos de drogas y las políticas de drogas que apunten a restituir derechos y a resguardar los derechos humanos. En ese sentido, convocamos a distintos referentes de distintos ámbitos para poner en diálogo qué es lo que está pasando en Argentina con respecto al cannabis medicinal, con respecto al cáñamo industrial. Algunos sabrán, otros no, pero se está empezando a discutir en el Congreso, precisamente en el Senado, una ley de regulación del cáñamo industrial y del cannabis medicinal, y un poco la inquietud que teníamos desde el colectivo, desde la Fundación Igualdad, era, bueno, ¿qué es lo que está quedando adentro de este debate? ¿Qué es lo que queda fuera de este debate sobre cáñamo industrial y cannabis medicinal? Y también, ¿cuáles son los límites y las potencialidades de este proyecto, digamos? Tal vez correr por la urgencia económica, por la urgencia de montar y de regular la industria, quedan afuera algunos derechos. Y bueno, ¿cómo pensar, cómo integrar esas discusiones que vienen dándose tanto en el ámbito de la sociedad civil, como en los medios de comunicación, como en las organizaciones que impulsan y que trabajan en política de drogas, y cómo lo toma la política también eso, ¿no? Para eso convocamos a 3 personas que valoramos mucho, que la verdad que admiramos, que seguimos, que leemos, que escuchamos, para que nos ayuden a despuntar algunas de estas inquietudes y también cómo están viendo ellos y ellas esta discusión. En ese sentido, va a estar participando el conversatorio Fero Soriano, a quien algunos conocen, que es periodista, escribió un gran libro que se llama Marihuana, la historia, desde el grano a las copas canábicas. Después va a estar hablando Valeria Salech, que es presidenta y fundadora de Mamá Cultiva, también una referente del movimiento canábico en Argentina. Y va a estar participando también, además, Mara Brauer, que es diputada nacional por el Frente de Todos, que es una de las que impulsa también el proyecto de ley de regulación de cáñamo y cannabis medicinal. Pero antes una cuestión metodológica. Como es un conversatorio, la idea es escuchar a los panelistas, cómo intervienen, qué es lo que tienen para contarnos, para charlar sobre esto. Y después, obviamente, vamos a hacer una ronda de preguntas que en el chat de YouTube, donde esto espero que esté saliendo. ¿Está saliendo bien? ¿Sí? ¿Está saliendo bien? Perfecto. En el chat tienen para poder preguntar, consultar, intervenir y demás. Y nosotros vamos a estar levantando algunas de las preguntas e inquietudes y comentarios que ustedes planteen. Así que, sin más, me voy a callar y vamos a escuchar al primer compañero que tenemos para hoy, que es Fernando Fero Soriano, que un solo puntapié teníamos nosotros, que nos gustaría que nos puedas dar una mano historizando cómo llegamos hasta acá, o sea, cómo llegamos a este debate en la actualidad en Argentina sobre cannabis, sobre marihuana, sobre cáñamo industrial. Así que te escuchamos, a ver qué tenés para decir. Bueno, hola Ariel, gracias por la invitación a la Fundación, al colectivo, un placer también compartir este encuentro virtual con Vale y con Mara, 2 personas que son admiradas por mí por su compromiso social, sobre todo con
las minorías. Bueno, tu pregunta, Ariel, es muy amplia. Voy a tratar de resumirla. Me llevó 2 años y medio hacer una parte, que es la del libro, 400 y pico de páginas, 427, en ese momento me di cuenta que tenían que haber sido 420, pero lo podemos de alguna manera resumir o tratar de puntualizar, usar 3 o 4 ejes para pensar cómo llegamos hasta acá. Mientras te escuchaba y mientras pensaba un poco por dónde empezar, se me ocurría relacionar esto con lo que de alguna manera pasa en Bolivia, ¿no? Con la hoja de coca, o en Perú, que es esta cosa de entenderla como parte de como parte de la sociedad. Y me parece que la marihuana a nivel universal, bueno, está recuperando un poco ese lugar del que nunca debió haber salido, que es una relación histórica, ¿no? con el Homo sapiens, digamos, con el ser humano, desde hace 10.000 años, por lo menos, que es lo que se tiene por lo menos registrado, ¿no? Y 5.000 años de las referencias a sus aplicaciones medicinales. A mí me gusta hablar de una sola planta. Entiendo que estamos en un contexto en el que estamos hablando del uso medicinal y de la regulación de la industria para el uso medicinal y para otros usos, pero me parecería de mi parte injusto limitarme o, digamos, o limitar o sesgar los comentarios sobre nada más que eso, puesto que de alguna manera el origen de la militancia y la manera en que llegamos hasta acá fue militando y bregando por el fin de la prohibición y por la regulación de todo tipo de consumo, no solamente el consumo medicinal. Ustedes piensen que, bueno, tengo miedo de decir algunas cosas obvias para el público que está escuchando, pero ustedes piensen que de alguna manera en Argentina empezamos a descubrir los beneficios medicinales de la planta a nivel masivo en 2014, 2015, 2016, se dio todo muy rápido. Pero hasta ese momento la lucha y la militancia siempre fue por el fin de la prohibición. ¿Qué quiere decir el fin de la prohibición? Bueno, que dejen de caer personas presas por tener o por cultivar, ¿no? O ser estigmatizadas, bueno, demonizadas. No me quiero extender sobre esa parte ahora, que no es para lo que me han convocado. La relación viene, como les decía antes, de hace 10.000 años, 5.000 años, y esto es muy importante entenderlo para pensar en la actualidad, porque no era considerada una droga, ¿no? Era una planta que conectaba mucho con los misterios de la humanidad, que en ese momento, de alguna u otra manera, se hacían las sociedades, se hacía la cultura en relación con sus creencias, con sus preguntas sobre la existencia, ¿no? Y ahí jugaba mucho también el misterio de la enfermedad, ¿no? Antes de la medicina, la relación de los usos, la relación del ser humano con la planta para usos sacramentales, medicinales. La enfermedad era considerada una impureza por esas culturas y algunas la consideraban un castigo divino, y ese castigo divino merecía una expiación, y esa expiación se hacía por el sacrificio o por la fiesta. Entonces me parece importante esto pensarlo, lo reflexiona mucho el filósofo español Antonio Escotado, ¿no? Esto del sacrificio y la fiesta. ¿Por qué? Bueno, me parece que cuando hablamos de sacrificio o fiesta, que podrían sonar antagónicos, estamos hablando de que sí, son dos cosas muy distintas, pero a la vez unidas por una planta. La planta es la misma. Y la droga no existía. Y cuando Yen Nun escribió el Pensaochín, que es un herbario que tiene 5.000 años, hablaba del supremo elixir de la inmortalidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegamos? Llegamos a través de muchas, digamos, de una construcción histórica, cultural, a través de un montón de sociedades y de comunidades, desde Asia Menor, que es de donde se cree que se originó, de donde se cree que nace esta planta, los primeros brotes, hasta América, pasando por Europa, pasando por África, pasando por el norte de Europa, pasando por Asia Menor, por la zona arábiga,
Y cada cultura le fue dando, digamos, una impronta y una importancia a la planta. O sea, la planta fue, a donde llegaba la planta se convertía en una entidad, digamos, ¿no? En una entidad de importancia. Y entonces es la planta que le dio de comer a Siddhartha, el príncipe Siddhartha, devenido en Buda, para la cultura de Ayurveda, ¿no? Buda comía 6 semillas por día de cáñamo. Era clave para el pueblo nómade de Gushi, que consumía cannabis y lo consumía para sanar y para conectarse con los muertos. Eh, era una de las plantas sagradas de los libros védicos, ¿no? Un regalo del dios Shiva al mundo, fuente de inspiración, de pérdida del miedo, de potencia sexual. Está en el Tratado de Nanda Kanda del siglo X. 50 preparaciones se describen. Los asirios la usaban y le decían kunubu, por lo tanto se cree que de ahí viene la palabra cannabis, ¿no? Del origen de kunubu, que se puede traducir como droga para la tristeza, fíjate, ¿no? Supremo elixir de la inmortalidad, droga para la tristeza, sanación, fiesta, expiación. Bueno, a lo largo de la historia hay un montón de referencias, pero me voy a adelantar para no extenderme demasiado y voy a pensar cómo llegamos a Argentina en principio, ¿no? Y bueno, vino con la conquista, vino de dos formas con la conquista. Vino con la conquista, vino con los españoles a Argentina, pero pasó lo mismo en Brasil con los portugueses, y pasó lo mismo en Estados Unidos con los ingleses, y de igual manera en Canadá con los franceses y con los ingleses. Vino con los invasores, con los conquistadores, con los países devenidos en imperios, que buscaban no solamente extraer todas las riquezas que pudieran de estas tierras, sino también reproducir las riquezas que ya tenían. Y para eso creo que Mara lo estudió muy bien esto, para eso necesitaban de los barcos. Y para los barcos necesitaban del cáñamo, que era como se hacían las sogas y las velas. Y por eso querían traer la planta acá para cultivarla. Entonces, antes de Belgrano, que por suerte ya a esta altura muchos conocemos, ¿no? El plan de Belgrano, pero hasta hace poco no se conocía tanto. Antes de Belgrano ya en el 1500 y pico, 1600 y pico, durante el 1700 y después de Belgrano, que escribió ese famoso memorándum en 1797, bueno, durante toda esa época ya los españoles intentaron, desde Nueva España, que era México, hasta Chile, hasta Argentina, intentaron cultivar cannabis sin éxito, prácticamente sin éxito, salvo en Chile. O sea, esto no es nuevo, esto no es una discusión novedosa de nosotros, de Vale, que encontró en la planta una calidad de vida luminosa para Emiliano. No es una locura de Mara, que no sé, no sé si Mara fuma, pero digo, estoy ficcionalizando, ¿no? Una hipótesis muy posible que podría plantear cualquier estúpido de los que anda diciendo que vamos camino a Venezuela. Digo, no es que Mara se fumó un churro y ahora dice hay que legalizar para hacer sogas. Esto tiene miles de años. Y así lo intentaron los españoles y así lo intentó Belgrano después. Pero no solamente la marihuana o la planta de cannabis vino por el lado industrial, también vino con la esclavitud, con los africanos, que ellos traen esta idea de fiesta, de sacrificio, de conexión espiritual, de sacramento antes de cualquier tipo de religión o cualquier tipo de conceptualización moderna, porque la conceptualización moderna de droga es de ahora y antes no existía la palabra droga, así que no existían las drogas como tal. Existían plantas que te hacían conectar con otra cosa, adentro tuyo, afuera, para arriba, para abajo. Y los africanos la trajeron y la fumaban. La fumaban, pitaban pango en cachimbos, como lo describe José Antonio Wilde en un muy lindo libro que encontré describiendo la vida y las costumbres en 1800 en Buenos Aires. Entonces, nada, acá nos encargamos de aniquilar nuestra historia africana, nos encargamos de aniquilar a nuestros descendientes de África. Tanto es así que hasta el presidente tuvo ese furcio hace poco, ¿no? En relación con sesgar un poco la mirada.
Pero esa historia africana que todos tenemos, que tiene nuestro país, fue tapada, y con eso se tapó la historia de la sociedad, la historia social del cáñamo, del cannabis acá, que era usado por esas clases, que eran las clases trabajadoras, los pobres, los hijos de los esclavos, que la fumaban y traían sus costumbres de África. Y bueno, creo que todos los que estamos militando esta causa somos hijos un poco de esos negros, ¿no? A quienes recién les dio lugar Rosas, ¿no? Que los invitó a desfilar para el aniversario del 25 de mayo en la Plaza de Mayo, que todavía se llamaba Plaza de la Victoria. Y entonces las naciones africanas invitaban a Rosas a sus terreiros, a sus danzas de los domingos, que podrían ser parientes de los desfiles de tambores de candombe de hoy de San Telmo, porque además era en la misma zona, ¿no? Donde estaban las naciones africanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad no estamos, no es un derecho que se conquista sino que es un derecho que se está reconquistando. Con la ley medicinal, con sus defectos, con la ley que espero que se vote, y creo que se va a votar ahora, que acaba de entrar al Senado para regular la industria, y sin dudas después de esto viene va a tener que venir la discusión para cambiar la ley de drogas, en honor a Belgrano, en honor a las naciones africanas que usaban el pango, que pango es cannabis en angoleño, en honor a esas lavanderas que fumaban para soportar el frío y el calor de la orilla mientras lavaban la ropa de sus amos y sus amas. Y nada, me detengo brevemente en lo que es el siglo de prohibición, porque si pensamos también, si miramos esto a los ojos de la historia, la prohibición es un pequeñísimo punto, ¿no? Son 90 años, los últimos 90 y pico de años, de una historia de 10.000 años que tenemos en relación con el cannabis. Entonces, en los últimos años, por un poco de cosa tilinga, de cipallismo y de paternalismo, ¿no? Se ha decidido, el Estado ha decidido que para cuidarnos, entre comillas, nos mete presos si fumamos una sustancia que la propia Constitución dice que si la fumamos y no afectamos a terceros, nuestras acciones están solo reservadas al juicio de Dios. Entonces hay una gran contradicción ahí que se tiene que saldar. No es nueva, la Corte ya se ha manifestado para un lado, para el otro, el fallo Basterrica, el fallo Arriola, digo, no es nueva, pero me parece que no solamente por el contexto histórico, sino por el contexto actual, por lo que está pasando en el mundo, por la reconsideración de la marihuana. Estoy parafraseando un libro de Lester Greenspoon que se llama Marihuana Reconsiderada, pero me parece una gran palabra para pensar, ¿no? Reconsiderar la marihuana. Me parece que ese es el camino y me parece que venimos bien y hay que empezar a pensar, ahora que ya está plantado el proyecto de ley de la regulación de la industria, que eso va a permitir no solamente una matriz productiva, sino que va a permitir un acceso rápido a la sustancia y a la salud, a mejor calidad de vida. Bueno, eso tiene que aflojar la presión y tiene que quitarle, digamos, que quitarle presión a nuestros representantes del poder político para empezar a tratar una ley de drogas que se termine que termine con esta injusticia que es que la gente termine presa o termine procesada o pierda su trabajo, o que le pase lo que le pasó a Emiliano Durrels, ¿no? Que por ir preso por tener 50, 80 gramos de porro, que no sabemos ni siquiera si era para él, un peticero de Pilar, un chico de clase media baja de Pilar, se suicidó en una cárcel por el estigma que le generaba, ¿no? Entonces me parece que hay que pensar en Durrels y en toda la gente que se come un garrón por usar el cannabis, no solamente pensar en la industria, que está buenísimo y yo celebro y me parece excelente, que es el paso que hay que dar, y hay que construir en la sociedad a partir de estas dos leyes, esta ley sancionada y esta que se está por sancionar, hay que construir una reconsideración, la reconquista de un derecho, el derecho ancestral, casi diría, que tiene el Homo sapiens o el ser humano con la planta de marihuana. Muchas gracias, perdón por las digresiones y el desorden argumental. Espectacular. Bueno, gracias. Gracias, Ferón. Bueno, seguimos con Vale. Ya la presenté, presidente de Mega Cultiva, referente del movimiento canábico. Una sola punta para arrancar que te tiramos nosotros es, desde el movimiento canábico ustedes vienen elaborando bastante cómo aportar a la construcción de la salud integral, a una salud comunitaria, digamos, un rol activo de la sociedad civil en la construcción de políticas de salud.
bueno, ¿qué pisos mínimos de acuerdo ven ustedes o qué cosas hay que estar atentos en este nuevo debate que se abre ahora con el proyecto de regulación de cáñamo industrial y cannabis medicinal? Te escuchamos. Bueno, gracias Ariel. Gracias Ariel, al colectivo Reflexión y a la Fundación Igualdad por la oportunidad de seguir debatiendo. Siempre que hay un espacio para debatir, hay que debatir. Y está buenísimo. Primero poner un poco la situación en contexto porque nosotros tenemos una ley de cannabis medicinal y medio que lo nombramos mucho, y la realidad es que esa ley de cannabis medicinal no es lo que queríamos ni lo que esperábamos, ¿no? Siempre lo recuerdo porque si bien se festejó mucho y nos abrazamos esa ley para tener excusas para movernos, no era lo que desde Mamá Cultiva Argentina por lo menos fuimos a buscar. Nosotras queríamos un marco legal para una actividad que ya hacíamos, no es que fuimos a pedir permiso, sino que fuimos a buscar un marco legal para algo que nosotras ya estábamos haciendo, y lo que logramos fue una ley muy mala, pero era una ley al fin. Entre no tener ninguna ley y tener una ley mala, era preferible una ley mala y ver por dónde con esa letra escrita podíamos escabullirnos, ¿no? Esa ley se reglamentó mal. El artículo que a nosotros más nos importaba era el artículo 8, que decía que se iba a generar un registro de personas que cultivan, y nunca se reglamentó eso. Nunca tuvo financiamiento, solamente se podía importar un producto de muy baja eficacia para una sola patología. O sea que fueron 4 años de tener una ley que era como tener un auto sin volante, ¿no? Que no nos permitía demasiadas cosas. Y eso derivó a algo muy positivo, que fue un empoderamiento ciudadano. Nosotras empezamos a comportarnos como si tuviéramos la ley, ¿no? Como si nos correspondiera a partir de ahí la responsabilidad de empezar a formar a las personas en todo lo que tuviera que ver en cannabis para la salud, en los usos terapéuticos, en las formas de administración, en las maneras de cultivar, en la formación en todos los sentidos que se puede hablar de formación en la sociedad, ¿no? Acompañar a las familias que recién se iniciaban en el camino del autocultivo, y también empezar a generar espacios en el ámbito académico, porque entendíamos que la prohibición generó un divorcio entre el conocimiento académico y el conocimiento popular. No es que porque se prohibió la marihuana, bueno, entonces todo el mundo dejó de consumir. No, la gente siguió consumiendo, siguió cultivando, y siguió perfeccionando sus cultivos. Y la realidad es que los cultivadores y cultivadoras en Argentina son profesionales de cultivo, son personas que saben muchísimo y que tienen un montón de información y de data para compartir, y que siempre están a disposición, ¿no? Que siempre lo hicieron. Nunca vas a encontrar una organización, una asociación civil con perfil canábico que no se ponga a disposición de compartir lo que sabe. Y esto marca algo, yo digo, el de financiamiento derivó en el empoderamiento ciudadano, y el empoderamiento ciudadano deriva en una cosa que tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? Porque nosotros, a partir del empoderamiento ciudadano y de ver que nosotras con nuestras propias manos podíamos generarnos salud, gestionar nuestra salud, podíamos de repente tomar menos medicación, podíamos sentirnos capaces de hacer algo con nuestras propias manos para sentirnos mejor, empezamos a cuestionar, o no sé si es cuestionar, o a interpelar un poco qué sistema de salud queremos. Porque en realidad para nosotras el sistema de salud terminó siendo los cultivadores y cultivadoras que nos daban una mano. Entonces veníamos de un peregrinar por los consultorios médicos, donde no tenían respuesta para los síntomas de las personas que cuidamos, a una persona que te tiende la mano y te regala un manojo de semillas.
Y la realidad es que con solo ese gesto, con solo el gesto de, bueno, yo te puedo ayudar, mirá, te puedo dar de mis plantas, no te preocupes, te vamos a acompañar, con solo ese gesto ya el marco es más terapéutico, ¿no? Es como uno se siente reconfortada y empieza un camino que es siempre acompañada. Entonces, claro, desde Mamá Cultiva, por lo menos, pero yo creo que todas las organizaciones, defendemos el autocultivo, pero de ninguna manera pensamos el autocultivo como un acto individual que garantiza tal cosa. Nosotros lo pensamos como una construcción colectiva de un saber popular, que es además garantía de una red de salud comunitaria que nos contiene, y es garantía de diversidad, porque a partir de esa comunidad que se arma, en donde nos compartimos semillas, esquejes, plantas, las plantas son muy diversas y podemos garantizar esa diversidad, porque sabemos que en cuanto haya un mercado, o donde hay un mercado hay menos variedad. En cambio, cuando la red es comunitaria, hay mucha diversidad, y en la diversidad siempre está la riqueza. Entonces, bueno, empezamos a mirar el cultivo con ojos políticos y empezamos a mirar, o sea, todo cultivo es político. Empezamos a mirar también te voy tirando eslogans, Ariel, vos decime, a mirar también un poco el sistema de salud que nos dábamos cuenta que era demasiado vertical, y que de pronto, cuando les contábamos a los médicos y las médicas que estábamos cultivando o que habíamos encontrado en el cannabis una respuesta terapéutica para nuestros hijos, nos expulsaban de los consultorios, ¿no? Entonces empezamos como a pensar si ese sistema de salud puede albergar al cannabis, porque la planta de cannabis es disruptiva de lo prescriptivo. La planta de cannabis, según la variedad, tiene determinados efectos en determinadas personas. Y no hay una regla de tres simple. No se puede decir que una variedad corresponde a una patología para determinada persona de tal edad. No funciona así el sistema en cannabis. La planta es integral, la planta produce cannabinoides, nosotros los mamíferos también. Como nosotras producimos cannabinoides, nuestro cuerpo tiene receptores de esos cannabinoides, y a algunos de nosotros nos funcionan mejor que a otros esos receptores, entonces respondemos de mejor o peor manera al ingreso de los cannabinoides, pero las plantas no tienen 1, 2 o 3 cannabinoides, tienen más de 100, con lo cual es complejo, no podemos decir, nadie puede decir, mira, si vos consumís esta variedad te va a pasar tal cosa, porque no sabemos. La realidad es que depende mucho del sistema endocannabinoide de cada persona, de los receptores, de la alimentación, del estado psicológico, psíquico de quien la consume. Es tanto a tener en cuenta que en un sistema de salud capitalista, donde los pacientes son números, donde los pacientes pasan por una cinta transportadora y nos van etiquetando con diferentes diagnósticos, no entra el cannabis. Para que entre el cannabis, el sistema de salud tiene que cambiar. Y lo que nosotros venimos a poner en cuestión, no es que tengamos las respuestas, pero sí, Fero dice, no dijo repensar, dijo, bueno, no me acuerdo la palabra que usó, pero yo digo, así como tenemos que repensar el cannabis, también tenemos que repensar qué es la salud. Reconsiderar, bueno, reconsideremos qué sistema de salud queremos tener. Porque es clave, por más leyes que tengamos, si el sistema de salud no se abre a la posibilidad de una mirada integral, de una mirada comunitaria, de una mirada inclusiva, no vamos a llegar a sacarle provecho a la planta como herramienta terapéutica. Si nosotros mismos, nosotras y nosotros y nosotres, diferenciamos usos como si aquello que es recreativo. ¿Ustedes se dieron cuenta que ahora durante la pandemia hubo gente que pidió recreos por su salud mental? El recreo es salud mental.
Entonces, si nosotros vamos a diferenciar los usos entre nosotros mismos, nos estamos como mordiendo la cola. Me parece que el diferenciarnos es una trampa de la prohibición y no deberíamos caer en esas trampas. Nosotros tenemos que entender que la planta es una herramienta terapéutica siempre. Que a algunas personas le den un uso u otro o les guste sobredosificarse, es otra historia. Pasa con internet, o sea, pasa con el café, no sé, pasa con el mate. El tema es ¿qué hace el sistema de salud con eso? Si va a castigar o si va a acompañar. Y en cómo están planteadas las cosas, perdón, ¿estoy ahí? Estoy, bien, bueno, nada, eso, está buenísimo que lo estemos discutiendo y está, sí, está bien los pasos que estamos dando, son pasos lógicos, pero también si vamos a reconsiderar el cannabis, repensemos también el sistema de salud para que podamos integrar a la planta al sistema de salud y no tratar de que la planta entre. Yo siento que estamos tratando de meter a la planta, que es un círculo, en un espacio cuadrado, ¿no? Y no va a entrar. Ya les anticipo que no va a entrar. Necesitamos generar un sistema que pueda albergar y abrirse a esto que nos propone la planta de cannabis, que es pensarnos como seres integrales, como seres sociales, como seres inclusivos y más humanos, ¿no? Y no tanto en términos de diagnósticos. Creemos que es por ahí. No tengo idea si te contesté la pregunta, Ari, pero es lo que sé. Sí, o sea, de sobra. Me anoté 70.000 frases. Buenísimo. Gracias. No sé qué va a decir el público ahora, pero bueno, si quieren pueden dejar comentarios en el chat, preguntas y demás, y ahora las retomamos. Vamos a ir con Mara, ya la presento de nuevo. Mara es diputada nacional por el Frente de Todos, compañera, una de las que impulsa el proyecto de regulación de cáñamo y cannabis industrial, y un poco queríamos ver o charlar con una compañera, un compañero que esté en el ámbito de la discusión institucional, cómo toma la política todo esto que viene hablando Vale, que viene hablando Fero, que se viene hablando en la sociedad civil, esta movilización social, esta discusión cultural. La cantidad de consultas que nos llegaron cuando lanzamos este conversatorio fueron desde cómo abrir una empresa de cannabis medicinal, hasta qué diferencia hay entre cáñamo y cannabis, hasta si puedo cambiar mi tratamiento farmacológico por un tratamiento de cannabis medicinal. No te pedimos que respondas, obviamente, todo esto, Mara, que tranquila, sino un poco reflexionar cómo toma la política la integralidad de estos debates, ¿no? O sea, ¿en qué estado estamos hoy por hoy en Argentina? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Gracias al colectivo, a la Fundación Igualdad, Ariel. Es una alegría estar compartiendo con Valeria y Fero esta charla. ¿Cómo toma la política? La política acompaña los procesos sociales, fundamentalmente los procesos sociales en los cuales hay actores que se apropian de una lucha y la llevan adelante. Todo el avance en ampliación de derechos que vivió nuestro país tiene que ver con eso, ¿no? Con un encuentro que es el que se tiene que dar entre la sociedad civil, el pueblo, como cada cual lo quiera llamar, y sus representantes. Entonces, en el año 2017, cuando llega al Congreso, 16, 17, se empieza a discutir, por ejemplo, la ley de cannabis medicinal, claramente ahí había un grupo de diputadas, en ese momento Diana Conti había presentado un proyecto de ley, estaba Carolina Gaylar muy interesada en el tema. Yo había estado en el 2015 en el Congreso, y hasta el 2015, porque aparte me acuerdo perfectamente una charla que tuve en una comisión, excepto para algunos diputados y diputadas puntuales, marihuana, porque así se decía, era una palabra prohibida.
Un año y medio después se estaba discutiendo medicinal. Ahí obviamente jugó un rol fundamental las madres, ¿no? Porque vos tenés distintas maneras de incidir sobre la política, ¿no? De hacer lobby, en el buen sentido la palabra lobby, ¿no? De generar presión para que algo suceda. Entonces tenemos las manifestaciones gigantes a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y yo creo que en la ley de cannabis medicinal jugó muy fuerte el rol de las madres, ¿no? Ustedes saben que en la sociedad argentina, en la sociedad patriarcal, la presencia de una madre reclamando por el derecho de sus hijos a la salud es algo atendible, digamos, y es algo que rompe los prejuicios. Si lo dice una madre preocupada por la salud de sus hijos, prestamos atención. No es lo mismo que me venga un rasta a contarme lo bien que lo pasa con sus amigos una tarde de lluvia. Entonces ahí claramente se abrió la cabeza al tema del cannabis medicinal. Y si bien, como decía Vale, fue un auto sin volante, sin motor, sin nada, fue un paso gigante, porque de marihuana prohibida a cannabis medicinal permitido, hubo claramente un desplazamiento de concepción y de mirada hacia la planta, como dice Fero, que es una sola, que cambió el paradigma. ¿Sí? Todos los que trabajan con consumos problemáticos, o consumos en general, digamos, sabemos que el tema no es la sustancia, sino qué hacemos con la sustancia. Entonces la sociedad, en el caso de la marihuana, veo claramente, la marihuana no es mala, fea, porquería per se. Si le damos un buen uso, es buena. Entonces, esto es lo que cambió el paradigma con la ley de cannabis medicinal, que sirvió para eso. Después, como atrás estaba Patricia Bullrich, que ella tiene otra agenda, que es una agenda geopolítica de dominación y de control social, no la dejó avanzar. Pero la batalla en ese sentido estaba ganada, en el sentido que la sociedad empezó a hablar de cannabis medicinal y aceptó que la marihuana tiene buenos usos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esto nos permitió que cuando asumimos nosotros en el gobierno, cambiar esa reglamentación, y a partir de ahora está el registro para el autocultivo, para el cultivo solidario, y el uso medicinal en manos de la producción, en manos del Estado. Ahí me sumé, yo digo, obviamente por pedido de agrupaciones, asociaciones, Proyecto Cáñamo y otros grupos, incorporar otro de los usos del cannabis, que es el uso del cáñamo, el cáñamo industrial. Para los que no lo saben, el cáñamo es una de las variedades del cannabis que produce bajos contenidos de THC. En general, se considera menos del 1% de THC. Hablando en sintético, es una marihuana, es un cannabis que no pega porque tiene bajo contenido de THC. Y con ese cáñamo, que nunca debería, yo creo que nunca debería haber estado prohibido nada, pero pensemos en la lógica de lo que estamos, en la lógica de la lucha contra la droga, tampoco debería haber estado prohibido el cáñamo. De hecho, ya en el año 61, la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas sacó al cáñamo de las sustancias prohibidas. Es decir, estaba el cannabis con THC en las sustancias reguladas, pero no el cáñamo. De hecho, en Estados Unidos, ustedes saben que las leyes federales son las que permiten el uso adulto y el medicinal. El cáñamo es un commodity más, ¿sí? Entonces, cuando se estaba trabajando la nueva reglamentación del cannabis medicinal, yo me pongo a trabajar en el Congreso con una ley de cáñamo, ¿sí? El cáñamo se puede usar para medicinal por el contenido CBD, pero el cáñamo tiene uso textil, que es el más conocido, lo decía Fero, telas, lonas, carteras, zapatos, todo lo que tenga que ver con la industria textil, que es la que históricamente se utilizó, y muchísimos usos con el avance científico-tecnológico, por ejemplo, el bioplástico. O sea, el cáñamo puede reemplazar al plástico. Las fibras del cáñamo tienen un alto poder aislante, entonces se pueden hacer desde autopartes para aislantes de vivienda, ladrillos. El cáñamo, bueno,
no sabía yo que Buda lo había consumido, pero la semilla del cáñamo tiene altísimo contenido de 9 aminoácidos que son proteínas necesarias para la vida humana. Entonces, consumir semillas del cáñamo o hacer suplementos dietarios con semillas de cáñamo puede servir para ayudar a personas desnutridas o para adultos mayores que tienen problemas de proteínas. Se hacen aceites comestibles que no producen colesterol porque tienen la combinación de omega 3, 6 y 9 que requiere el cuerpo humano. Entonces ya les digo, desde autoparte, ladrillos, marcos de anteojos, biocombustibles, reemplazo bioplástico, solventes, suplementos dietarios, es infinito no, pero es más de 25.000 usos hay en relación a lo que se puede producir. El dato de 25.000 me lo pasó mi asesora, Victoria Vaca Paunera, no me numeró los 25.000 usos, pero dicen que son 25.000. Claramente, porque aparte es una planta que tiene un uso integral. Entonces vos podés usar la raíz, el tallo, las hojas, las semillas, las flores. Yo presenté un proyecto de cáñamo industrial y había un proyecto de otros diputados, Carolina Gailar y de la senadora Fernández Sagasti, para una ley integral del cannabis. Cuando nos llama el ministro de la Producción, Matías Culfas, para decir que va a ser una ley, que es la ley que vos decías, Ariel, que entró al Congreso, que es una ley que crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que va a regular todo el proceso productivo, desde la compra de semillas, trazabilidad de las semillas, cultivo, cosecha, procesamiento, transporte, comercialización, exportación, producción, toda la cadena productiva. Esta ley deja por afuera el autocultivo y el cultivo solidario para uso medicinal, porque eso ya está regulada por la ley de cannabis medicinal, la 27350, y deja absolutamente de lado el consumo para uso adulto. Estos van a ser licencias, autorizaciones administrativas para el desarrollo productivo del cáñamo industrial y del cannabis medicinal. Obviamente, no solamente va a otorgar los permisos, sino que se va a crear una agencia tomando cosas de Uruguay y cosas de Colombia, que ustedes saben que tienen agencias regulatorias. La agencia se va a llamar, las siglas son ARICAME, Agencia de Regulación de la Industria del Cannabis, etcétera, etcétera. Y tiene puntos muy interesantes, como por ejemplo, que en las autorizaciones para el cultivo y la producción se va a tener una especial contemplación para las pequeñas y medianas empresas y para las cooperativas. Otro de los puntos del artículo 10 dice que se va a trabajar con las asociaciones civiles existentes que trabajan para el bien público, como por ejemplo Mama Cultiva, y otras tantas que hay, para ayudarlas a reconvertirse en cooperativas, exigirle menos cuestiones para que puedan entrar en la cadena, convirtiéndose en cooperativas, entrar en esta cadena productiva de comercialización. ¿Sí? Porque nosotros, con la diputada Carolina Gailar, lo que pedimos especialmente es que esto tenga una perspectiva regional, una perspectiva de pequeña y mediana empresa, de agricultura familiar, y que incorpore a aquellas personas que dieron, no solamente porque dieron esta lucha muchos años, sino porque son los que tienen el conocimiento y la experiencia que nos lleva a este punto. Entonces, no podemos poner una ley de industrialización que por los requisitos que puede tener en la normativa la generación de una industria, que deje afuera a estas asociaciones que vienen trabajando. Y esto lo contempla la ley. Después la ley tiene temas muy interesantes, porque la experiencia en el mundo nos demuestra que vos podés hacer productos con cannabis, pero después hay regulaciones internacionales que, por ejemplo, no te lo dejan exportar.
todas las líneas de crédito bancarios tienen prohibido, por las regulaciones internacionales, dar crédito a estas industrias. Entonces, esta agencia, y lo dice la ley, va a hacer convenios con el Banco Central de la República Argentina, con la Comisión Nacional de Valores, con la UIF, la Auditoría Financiera, con la Inspección General de Justicia, con la FIP, para justamente apoyar el desarrollo productivo en el mundo financiero. Si no vos largas una ley, porque esto acá, por lo que vos contabas, Ariel, hay mucha gente que quiere empezar con emprendimientos. No crean que no nos pase como las canchas de pádel, que todo el mundo piense que hay que plantar y con eso te llenas de plata. No. Primero que hay procesos que, digamos, bueno, obviamente va a haber que ver todo un tema de trazabilidad de semillas, la materia prima, hay que pensar en cultivos que se puede usar toda la planta, porque si vos pensás cultivar solo para utilizar las semillas no te va a dar la ecuación, hay muchas cosas que si no estás dentro de determinadas regulaciones no se pueden exportar, hay mucha complejidad en el mundo de los negocios, para decirlo. Y cuando hablo de negocios, digamos, no estoy hablando de algo peyorativo, estoy hablando de que se calcula que si se sanciona esta ley, en 3 años se crearon 10.000 puestos de trabajo y un volumen de negocio de $500 millones. Entonces, siempre que se regula una actividad, junto con esa regulación, empiezan las limitaciones. ¿Sí? Un minuto. Entonces, esto nos va a poner, a aquellos que venían produciendo, les va a poner regulaciones. Pero esas regulaciones justamente tienen que ver con la legalización del proceso. Entonces, bueno, para ir cerrando, se abre, y yo creo que como todo proceso, acá hubo esto que yo decía antes, pasamos de la marihuana, yo digo es un desplazamiento significante, marihuana mala, cannabis medicinal bueno, cáñamo industria, ¿sí? Entonces, claramente, en la lucha hacia los prejuicios, en el debate que se da en el tema de los consumos, esto es como el paradigma de la demostración que el problema no son los objetos, sino qué es lo que hace la sociedad con los objetos. Y no dudo que a medida que esto se vaya desarrollando y que, por ejemplo, la mamá o nosotros o vos o cualquiera que utilice el cannabis medicinal, por ejemplo, no el que es solo CBD, sino aquel, por ejemplo, para el dolor, que tiene un componente mayor de THC, va a empezar a darse cuenta que el THC no te convierte en un alucinógeno, digamos, no te hace ver enanitos verdes y que no reconozcas a tu marido. Bueno, cada cual ve lo que quiere. Justamente lo que te va a demostrar es que cada cual ve lo que quiere. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Mara. Nos estamos riendo de los enanitos verdes. Muy piola. Me quedo con la frase, no piensen que van a ser las canchas de pádel ahora. Pero dejaste bastantes cosas. Me tomé apunte de varias. Bueno, me estuvieron mandando algunas preguntas para el estrés. No sé cómo quieren hacer, también si quieren retomar cada uno alguno de los comentarios que hicieron. Les tiro algunas así y ya abrimos y ustedes intervienen como quieran. Una para Vale. ¿Cuáles son las alertas que tiene que tener el movimiento canábico en este debate? Y otra que tiene que ver con ¿qué alternativa existe desde el cannabis medicinal para reemplazar los psicofármacos y cuál sería el rol en la reformulación del sistema de salud de los laboratorios? También. Acá después otro nos pregunta, Osiris nos pregunta, ¿quiénes inscriben como usuarios medicinales en el ReproCam para cultivar para sí mismos? ¿Pueden inscribirse también como cultivadores solidarios y viceversa? Hay una pregunta también sobre el rol de los medios para Fero y también para Mara en relación a la economía popular, a la economía social, a los cultivadores solidarios. Bueno, algo mencionaste sobre cómo se va a priorizar en el proyecto de ley esos sectores.
Y bueno, después hay una sobre la ley 23737, pero la dejamos para después. Si quieren, no sé cómo quieren meterse. Son un montón, a mí Sí, me tiraste no, como 5 en una sola. sí, perdón, y bueno, la gente habla, pregunta, quiere saber. También hay... No, una cosa que es importante saber es que en el Ministerio de Salud hizo preguntas frecuentes sobre el ReproCan, como para que ahí se saquen todas las dudas que puedan llegar a tener. También la revista THC sacó un instructivo que lo armaron en conjunto con el Ministerio de cómo inscribirse al ReproCan. No se puede uno inscribir con varios perfiles, o sos cultivador solidario, o sos paciente que cultiva, o sos médico o médica. No se puede ser varias cosas a la vez. No sé, ¿qué otra era? ¿Querés decirme? No, había una que me parecía interesante, que era cuáles son las alertas que tiene que tener el movimiento canábico en esta discusión, digamos. O sea, para tratar de, me imagino que debe ser tratar de no repetir la historia que ocurrió con la ley de cannabis medicinal. Primero hay que tratar de encuadrarse, ¿no? Porque a uno siempre le dan ganas de pedir más y más y más, y yo creo que ahí Mara lo dejó bastante claro en que, bueno, todos los pasos, a pesar de, así como yo dije que la ley que 27350 no era buena, pero era una ley y nos permitía empezar a nadar en el mar, ahora viene una ley de producción, lo cual va a abrir los accesos y va a permitir que algunas organizaciones pasen a la clandestinidad, pasemos a la clandestinidad. Esos son pasos que parecen pequeños, pero son enormes, que nos van a ayudar a construir otra lógica. Entonces, lo primero me parece es tratar de acompañar, nosotras también, ¿no? Así como pedimos que nos acompañen, nosotras tratar de acompañar estos pequeños pasos que se dan, que, insisto, uno siempre pensando en el todo dice, esto es poco, pero en realidad es un montón, realmente es un montón. Y sobre todo por cómo somos los argentinos y las argentinas es un montón. Por esto de las canchas de pádel, digo, me parece que tenemos el capital instalado como para transformarnos a la legalidad. Exacto, gracias, Mara. A la legalidad y tenemos que tratar de acompañar ese proceso entendiendo que hay un techo, ¿no? Ahí Mara lo explicó bien, este proyecto tiene un techo, deja por fuera otro tipo de uso, ese es el techo, pero abajo de ese techo se pueden hacer un montón de cosas y está bueno empezar a explorarlas como para que se siga abriendo el dique. Una vez, en una charla, dijimos que con la ley 27350 habíamos en un dique de contención hecho un agujerito. Y la verdad que ese agujerito se fue agrietando y ya entra bastante agua por ese agujerito. Ahora estamos haciendo otro agujero, un poco más grande, y va a entrar otra cantidad de agua y en algún momento el dique se va a romper. Pero todo lleva un proceso, es un cambio de paradigma muy grande. Me parece que, nada, que tenemos que ser pacientes. Y lo que tenemos que tener, las alertas que tenemos que tener como movimiento es... fijarnos, que se nos tenga en cuenta, y la verdad que se nos tiene en cuenta, se nos nombra en ese proyecto, que no haya monopolios. Me parece que eso también va a ocurrir justamente porque tenemos un gobierno que acompañar en ese reclamo y que tenga perspectiva de género es clave. Y bueno, ahí vamos. Bien, gracias. Mara, Fero, si quieren les tiro preguntas, pero también una pregunta, por ejemplo, es que te la hacían a vos. ¿Cómo ves el rol de los medios de comunicación en este debate? Bueno, el rol de los medios de comunicación ha sido cómplice de la prohibición desde siempre, desde 1936. Se me borró el nombre del magnate cuyo apellido Hearst, Rudolf Hearst, si no me equivoco, que era una especie de manieto de los años 30 de Estados Unidos, el inventor del periodismo amarillo, fue clave
para la instalación de una gran fake news alrededor de la marihuana en Estados Unidos en el mismo momento en el que se prohibió, ¿no? Es el personaje satirizado por Orson Welles en El Ciudadano Kane, película que si alguien en esta reunión no vio, por favor véanla. No habla de marihuana, pero es una película clave para todo, ¿no? Desde ese momento los medios han jugado siempre un rol cómplice de la desinformación y del prejuicio. Eso en aquel momento. Hearst tenía intereses particulares por la prohibición. Estaba muy interesado en la producción de papel de celulosa. Entonces tenía que atentar contra la producción de papel de cáñamo. Pero además odiaba a los mexicanos. Tenía un desprecio racista sobre los mexicanos y sobre los negros, que eran quienes la consumían. Y además la Revolución Zapatista le había recuperado tierras que él se había apropiado, calculo, o que alguien le había regalado, ¿no? A mí me gustan estas analogías, ¿no? Pensar que Hearst en Estados Unidos, Mitre, Manieto acá, ¿no? Digo, siempre están estas analogías de complicidad de los medios que han instalado. Entonces Hearst en sus medios instalaba, por ejemplo, que los consumidores de marihuana eran los negros y que los negros cuando consumían marihuana abusaban de las jóvenes blancas. Entonces el mensaje que salía de los medios era van a violar a sus hijas si consumen marihuana. Detrás de esto también estaba DuPont, pero bueno, DuPont no es un medio en sí mismo, es un medio que ha ensobrado, es una empresa muy poderosa que ha ensobrado a los medios, ¿no? Pero no es un medio en sí mismo, pero también estaba detrás de esta prohibición. Y en Argentina pasó lo mismo. En Argentina, a partir digamos, yo justo por otro trabajo que estoy haciendo, estoy repasando el diario Clarín de los años 70, de la segunda mitad de los 70, del 76, entre el 76 y el 80. Estoy leyendo esa etapa por otro trabajo, otra investigación que estoy haciendo que tiene que ver con la marihuana. Y ya lo había hecho para el libro, y uno ve cómo caracterizaban a la planta, cómo caracterizaban el rock, cómo caracterizaban a las minorías. Bueno, eso ha sido así y sigue siendo, porque hoy los medios hablan de la marihuana medicinal, y ahora van a hablar del cáñamo industrial, pero no quieren ver, insisten en que la planta no es una sola. Y yo, digamos, y hay una responsabilidad también de los periodistas. Está bien, yo no pido que para todos los periodistas sea la marihuana el tema más importante, porque de hecho no lo es, ni lo va a ser. Y hay temas más importantes, entonces no todos los periodistas se pueden dedicar a eso, pero somos pocos los periodistas digamos, mainstream, de los grandes medios que nos dedicamos a esto. Y también un poco por pereza, un poco por cobardía, ¿no? Porque, como dice Fabián Casas, hay que filtrar la Matrix. Yo, por suerte, ahora en el trabajo en el que estoy en Infobae no tengo problemas con eso, realmente me acompañan, de verdad, en las propuestas que yo hago en relación a esto, pero trabajé 16 años en Clarín y me costó muchísimo escribir sobre cannabis. ¿Cuándo logré escribir sobre cannabis? Cuando aparecieron Vale y el resto de las mamás. Y entonces pude publicar una tarde de febrero de 2016, a doble página, una nota con la mamá de Josefina Virilum-Vales, María Laura Lassi, que decía: la marihuana le dio calidad de vida a mi hija, ¿no? Y María Laura con Josefina y con la planta. Y a las 2 semanas María Laura estaba comiendo con Mirta Legrand. Y para terminar, y esto lo cuento como anécdota porque, digamos, los medios siguen siendo cómplices cuando hablan de la droga, cuando hablan, no me quiero extender, ¿no? Pero cuando hablan de la droga, cuando hablan de las políticas de la guerra contra las drogas, de la guerra antinarco, de todo el circo que ha montado Patricia Bullrich en los últimos 4 años, volteando un búnker en una esquina para que se abra a la media hora en la otra esquina, ¿no? Porque en todo este tiempo de guerra contra las drogas, de los cuales los medios han sido cómplices por omisión o por decisión deliberada, en todo este tiempo los consumos crecieron, los territorios de cultivo crecieron, y se muere más gente por la disputa por el territorio que por los consumos. Entonces a mí se me ocurrió, estas marchas, cuando Mara habló de las marchas por el aborto, yo pensaba, ya lo he pensado, pero lo volví a pensar recién, decía, las marchas de mayo y de diciembre en Buenos Aires son
tan o más multitudinarias, la de regulación del cannabis, que las marchas por el aborto. Esto sin poner sin digamos, que compitan, ¿no? Y siempre estuvieron escondidas de los medios. En Clarín salía un brevecito así sobre las marchas de cannabis. Y eran 80.000, 100.000 personas. Entonces un día, ya un poco hinchado las pelotas, digamos, de que ya se me había censurado un montón, y cierro con esta anécdota, pero para que se entienda también la lógica a veces de los medios y cómo es tan difícil operar ahí adentro. Hinchado de que no salga nada de la marcha, pero ya habiendo hecho esta nota que comenté de Josefina Vilumbrales, le comento a un jefe que había sido compañero y que estaba encumbrado, y un tipo que sabe escuchar a sus compañeros, más allá de su ideología. Entonces le dije, che, ¿vos qué harías si se juntan 100.000 personas en Plaza de Mayo y marchan hasta el Congreso para pedir la legalización de la marihuana? ¿Vos te parece que eso no es noticia? ¿Y qué pasaría si esas 100.000 personas, en vez de pedir la legalización de la marihuana, pidieran la legalización del Malbón? ¿No es noticia? Sí, obvio que es noticia. Bueno, esto pasa hace 5 años, ¿por qué no lo cubrimos? Y no sé por qué no lo cubrimos. Le digo, bueno, googleá marcha de marihuana Buenos Aires 2015. Y cuando googlea aparece la famosa foto de la THC sacada de la 9 de julio con toda la Avenida de Mayo llena de gente. El tipo me mira y me dice, ¿y esto cuándo pasó? Y esto viene pasando hace 4 años, y yo se lo vengo diciendo, y no lo quieren cubrir. Y esto no es noticia. Y entonces me dijo, bueno, cubrila. No lo podía creer, para mí era un hito. Pero ¿sabes qué me dijo? Me dijo, cubrila, pero tenés que conseguir que en la marcha, adelante de todo, para la foto, estén las madres. Entonces, digamos, obviamente, yo levanté el teléfono y dije, che, todas las madres ahí, que igual iban a estar, pero, digo, no deja de pesar sobre los medios, más allá de los intereses que pueda haber, un enorme prejuicio y una enorme desinformación de quienes hacemos los medios incluso. Yo a esto le sumo lo que decíamos antes, es decir, las cárceles están llenas de personas por drogas, por tenencia de drogas, por menudeo. Las mujeres presas, más del 80% es por tema de drogas. Es claramente un sistema de control social sobre los sectores populares. Entonces, y en la geopolítica, ustedes saben que la excusa de la lucha contra el narcotráfico es lo que permitió a Estados Unidos invadir muchísimos países. Entonces, acá hay otra agenda, no es solamente, digamos, la agenda de derechos, sino la agenda del control y de la supremacía de uno sobre otro, ¿no? Y claramente, lo cuenta bien Fero en su libro, acá existió la linera bonaerense, donde se llegó a tener 400 hectáreas de cáñamo cultivado. Lo prohibió la última dictadura militar, porque no diferenció, como hace la Convención de Drogas, las distintas variedades del cannabis, pero también la linera le venía yendo mal, para decirlo de alguna manera, cuando entran los plásticos y los sintéticos. Pero a la vez ahora estamos en un momento histórico que se está dando una curva en relación a esto, y toda la industria del cáñamo y del cannabis es una industria sumamente sustentable, con huella de carbono negativa. El cáñamo es reparador del suelo, porque las raíces absorben metales pesados, usa poco conservantes, consume poca agua, y entonces claramente es todo. La industria del cáñamo es una industria que cumple con los objetivos 2020-2030 de desarrollo sustentable, que en los países centrales ustedes saben que los productos que salen certificados con estas garantías de cuidado del ambiente son muy requeridos en un esquema donde los plásticos, todos los productos derivados del petróleo y de otros productos empiezan a perder en relación a esto. Bueno, vieron que ahora se está dando la tensión en los biocombustibles, entre los biocombustibles fósiles y los que provienen del maíz y de la caña de azúcar. Entonces hay también un movimiento hacia esto que es interesante. En este momento el cáñamo no estaría compitiendo con los plásticos, digamos. Mismo si uno habla en las papeleras, el tema de poder diversificar es algo que les conviene. Y esto está
ligado por toda una corriente de diputados y diputadas que queremos ampliar derechos y también por una corriente de diputados, diputadas, senadoras y senadores que están viendo el tema del negocio. Por eso también es tan transversal este tema, ¿no? Nosotros nos encontramos que Morales y Rodríguez A, en la presentación del proyecto de regulación industrial, hablaban de la legalización para el consumo adulto. Yo, que considero a Morales un represor, no tengo la menor duda que no tiene que ver con ampliación de derechos, sino con business, business y business. Pero bueno, de donde venga que venga. Bueno, hablaron de todo, me encantó. Había muchas más preguntas, pero ya estamos en hora. Cumplimos con los invitados, las invitadas, para que les habíamos prometido terminar 19:30. Nos dejaron un montón de puntas, un montón de ideas. Seguramente después vamos a tratar de hacer algún resumen de plaquitas informativas. Un poco la idea de la charla era... Sí. ¿Puedo? Un segundo nomás. Que yo hablé de... Porque veo algunas preguntas y dice... Y una de las preguntas dice... ¿A qué se refiere Valeria cuando se dice con la ley algunas organizaciones pasan o pasamos a la clandestinidad? Yo quise decir a la legalidad. Salimos de la clandestinidad para ir a la legalidad. Y tiene que ver con esta adecuación que propone el proyecto de producción para las organizaciones que quieran convertirse en cooperativas, ¿no? Hay una mirada integradora desde ese lado como para poder adecuar a todas las organizaciones que así lo quieran, no es obligación para nadie, poder convertirse en cooperativa y seguir produciendo, pero ya legalmente. Y obviamente nos tendremos que adecuar a lo que la ley nos pida, pero la verdad que es una posibilidad para quienes venimos produciendo, la verdad que es una muy buena noticia. Y también por eso digo que nos tiene en cuenta, que es la ley el proyecto de ley nos tiene en cuenta y para nosotros es una muy buena noticia. Eso. Buenísimo. Sí, había leído esa, como Mara te había corregido, yo dije, bueno, yo la damos por saldada, pero me parecía bien la aclaración, estaba piola. Agradecerles, no sé si quieren aportar algo más, hacer algún comentario más, difundir algo más. Me parece que un poco el objetivo de la charla era sensibilizar, generar información. Hay mucha gente que está ávida de información y un poco el objetivo de trabajar en reducción de riesgos y daños y en una política de drogas anclada en derechos tiene que ver también con pensar a los usuarios como rol activo, no solamente en el consumo problemático, sino también en la política de drogas y en la política de derechos y lo que tiene que ver con salud y salud pública, sobre todo. Un poco el colectivo se encara desde ahí, se piensa desde ahí. Así que gracias. Seguramente, ya lo dije, vamos a hacer algunas placas de difusión con alguna frase que tiraron frase para todos lados. Les agradecemos nuevamente a todos y a todas los que estuvieron ahí presentes, escuchando, participando. Y bueno, creo que podemos terminar. No sé si está todo grabado, esperamos que sí. La producción nos hace así. Gracias, Fero. Gracias, Mara. Gracias, Vale. Gustazo escucharlos. Chau, chau. Retiramos. Chau, chau. Chau.